Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas, y a todas las personas que nos van a ver a través de la difusión que haga Antonio Carmotube, a la que le agradecemos que cubra este acto. Un saludo al compañero portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Peña, y un saludo muy especial a Verónica, con la que me alegra muchísimo volver a compartir mesa. Es una amiga ya de muchos años de esta agrupación, que ha vuelto a la primera línea de la política y actualmente, como ya sabéis, es diputada en el Parlamento por Sevilla y portavoz en la Comisión de Vivienda del Parlamento de Andalucía. Básicamente, su presencia en este acto la ha justificado por esta portavocía en la Comisión de Vivienda. La agrupación en los últimos tiempos ha tenido claro que teníamos la obligación de organizar este acto para hablar de vivienda. Hoy por hoy entendemos que el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta, ¿no?, nuestra sociedad, ¿no? En este acto, que lo hemos titulado así, Hablemos de Vivienda, pues lo hacemos para poner sobre la mesa el modelo que propone el PP, siempre envuelto en el ansia del dinero y de la falta de derechos, y el modelo que propone nuestro partido, ¿no? El Partido Socialista es absolutamente consciente del problema y allí donde gobierna procura actuar, y todos y todas conocemos bien el artículo 47 de nuestra Constitución, que mandata a los poderes públicos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda y para luchar contra la especulación. Para el Partido Socialista, el acceso a la vivienda y el derecho y el acceso a la vivienda han de ser una absoluta prioridad, y también posibilitar que las clases trabajadoras y que la juventud, especialmente, pueda hacerlo y que dispongan de una vivienda digna, y que disponer de una vivienda digna no se convierta en un privilegio. Y el Partido Socialista tiene claro, y así lo está demostrando allá donde gobierna, que debe estar en el centro de nuestra acción política. Y en Carmona lo estamos viviendo y viendo últimamente. Mientras que la Diputación de Sevilla impulsa un plan provincial de vivienda y pone a disposición de los ayuntamientos unos recursos y unas cuantías importantes para construir viviendas más asequibles. Concretamente, a Carmona han llegado 2.200.000 euros para la construcción de 44 viviendas que tanto anuncia y de la que tanto presume Juan Ávila. Y también desde esta agrupación y desde el Grupo Municipal Socialista tenemos claro que la gestión de Juan Ávila tiene muchísimas carencias, pero especialmente falla en la planificación en materia de vivienda, porque en 14 años de gobierno no conocemos realmente cuál es su idea en esta materia. Y también nos hacemos una pregunta: José Luis está sabiendo aprovechar esta ventaja que le ha proporcionado la Diputación de Sevilla para ofrecer a la ciudadanía vivienda más asequible. Pues entendemos que no. Por lo tanto, la Diputación actúa en materia de vivienda. El Gobierno central actúa en materia de vivienda. Ya en 2023 el Congreso de los Diputados aprobó la primera ley de vivienda de la democracia, o más recientemente la creación de la entidad estatal de vivienda y suelo de España, la llamada más conocida por Casa 47. Y recientemente también ha entrado en vigor la Ley de Vivienda de Andalucía, ¿vale?, la propuesta de Moreno Bonilla, que es la que estoy segura que Vero, en la que ha actuado como ponente efectivamente, por nuestro Grupo Socialista. Y lo que tenemos claro es una cuestión: mientras el PSOE actúa y reacciona para facilitar el acceso a la vivienda, muy consciente de que es un derecho que debemos desarrollar y del que no podemos desistir, el modelo del PP es otro, en el que prima siempre el beneficio económico. Es obligación de nuestro partido ser un muro de contención de estas políticas deshumanizadas que practica el Partido Popular, y nos tememos que con la extrema derecha, y legislar y gestionar como lo que somos,
el partido que nació para transformar, progresar y dar derechos y bienestar a la gran mayoría. Muchísimas gracias. Pues tiene la palabra nuestro portavoz, José Luis Peña. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí hoy compartiendo junto con Verónica, a la que le damos las gracias por estar aquí con nosotros, secretaria general Carmen y yo como portavoz del Grupo Municipal Socialista, ¿no? Yo quisiera hacerme eco, ¿no?, de las palabras que voy escuchando por el municipio, ¿no?, de personas inmigrantes, ¿no?, que llegan aquí a Carmona y que tienen mucha dificultad en encontrar una vivienda, ¿no?, o de compañeros míos que me lo comentaban hace poco también, ¿no?, que me decían que hay que ver, decía José Luis, que siendo funcionarios y demás y con el sueldo que tenemos, no nos alcanza para poder optar a una de las viviendas que se acaban de poner, las 44 viviendas de protección, ¿no? Entonces, la realidad aquí en Carmona, como prácticamente en todos los lugares de nuestra geografía, pues nos dice que hay mucha demanda, ¿no?, pero muy poca oferta, ¿no? Y después pues, me hago eco de las palabras que ha dicho Carmen, ¿no? El Partido Popular, en gestión de vivienda, pues tiene una política muy clara de privatizar lo que es la economía por encima de la necesidad, ¿no? El artículo 47 de nuestra Constitución lo dice bien claro, ¿no? La vivienda es un derecho constitucional, ¿no? Y por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista y desde la agrupación Julián Besteiro y desde el Partido Socialista, pues entendemos, ¿no?, que la vivienda pues es un derecho, no un bien de mercado como siempre el Partido Popular intenta ofrecer, ¿no? Juan Ávila, aquí en Carmona, no tiene una política clara de vivienda, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? A lo largo de su gestión, lleva ya 14 años de gestión y sale, creo que era 1,8 o 1,9 de promoción de vivienda. Está claro que él nunca ha apostado por lo que es la vivienda en Carmona. Ha privatizado otras partidas de dinero muy alto en hacer parques, en hacer otro tipo de gestión, ¿no?, que realmente no ofrece una demanda. A mí todo el mundo nos echa lo mucho en cara. Dicen, no, es que el Gobierno de España no hace vivienda. Bueno, hay que entender que la competencia no es solo del Gobierno de España, la competencia es compartida, ¿no? Tanto ayuntamientos como juntas, como Estado, comparten esas competencias en vivienda. Entonces, yo creo que lo ideal sería que esas tres administraciones fueran en conjunto. ¿Cuál es el problema? Desde el PSOE y del Gobierno central se han puesto muchas medidas para poder conseguir que la vivienda mejore porque es una demanda real. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos encontrado con que ha habido muchas trabas, y eso Verónica lo podrá contestar ahora mejor que yo, muchas trabas en todas las administraciones gobernadas por el Partido Popular para que la vivienda realmente no se acerque a las personas más necesitadas, ¿no? Y aquí en Carmona, bueno, pues tenemos este ejemplo de que ha habido vivienda, de que el otro día nosotros, a través de ruegos y preguntas en el Grupo Municipal y en el Pleno, transmitimos esas quejas ciudadanas a Juan Ávila, se lo dijimos claro, digo, mira, la gente, la ciudadanía no está de acuerdo ni muchísimo menos con la gestión que tú has planteado. Él decía que, bueno, tan caro no es, 115.000 euros. Eso entre dos personas lo puede pagar cualquiera y esos 40.000 euros de entrada tú vas al banco y te lo dan. Yo no creo que cualquier persona pueda ir al banco y le dé los 40.000 euros de la nada, ¿no? Es incluso con una nómina, fija, ya te va a costar que te lo den. Y tampoco veo muy difícil que personas, estudiantes, trabajadores de primera generación que están empezando, familias que están con pocos recursos, que tengan ese dinero, la verdad es que lo veo bastante difícil. Después también hicimos un eco de que la promoción de los pisos de 3 y 4 viviendas tampoco se ponían al mismo precio. Tampoco entendíamos muy bien cómo se habían afrontado todo aquello. Y una cosa que también nos llama muchísimo la atención, que fue el gestor de Zodecar, ¿no?, cuando dijo en la charla que hubo en Santa Ana de informativa, ¿no?, decía que las viviendas eran como los zapatos, ¿no?, que si los zapatos te vienen grandes, pues no te los compras. Yo creo que esa no es la política que el Ayuntamiento de Carmona debería de tener hacia sus ciudadanos, ¿no?, sino debería tener una política más cercana y más fácil de adquirir esas viviendas, ¿no? Por eso pensamos desde el Grupo Municipal y desde la agrupación Julián Besteiro que deberían haberse hecho unas políticas más de viviendas de alquiler, unas viviendas más asequibles, donde los ciudadanos pudieran optar a la vivienda con mayor facilidad. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista y del Partido Socialista, pues apoyaremos siempre una promoción de viviendas más asequibles y creemos que el Ayuntamiento tiene capacidad de liberación de suelo,
de alquiler, de rehabilitación de viviendas, muchísimas posibilidades de hacer una mejor gestión de viviendas que la que se está haciendo actualmente. Ya os digo, en 14 años de gestión actual del actual equipo de gobierno del Partido Popular y de Juan Ávila a la cabeza, sale a una vivienda con 8, una con 9 por año de gestión, ¿no? En ese sentido, y bueno, y teniendo en cuenta que la primera vivienda de promoción que se encuentra del Cerrillo ya era una vivienda heredada del Partido Socialista, que se encuentra prácticamente hecho. Él la ha vendido como si fuera una gestión propia cuando no lo ha sido también una gestión compartida, tanto por el gobierno estatal como Junta de Andalucía, como Ayuntamiento. Entonces, también ahí ha hecho los juegos malabares para intentar engañar también a la población de que él hace vivienda y realmente es un déficit que tiene en todos estos años de gestión y que la ciudadanía lo debe de tener en cuenta, que la política que establece el Partido Popular no es una política de ayudar en el tema de vivienda. Así que nuestra política de PSOE está claro, creo que lo hemos aportado bien desde Diputación, aportando esa inyección económica, que por eso se han rebajado bastante las nuevas promoción de viviendas, creo que han sido 2,2 millones de euros los que se han invertido en Carmona, y creo que el PSOE pues, ha dado ese paso hacia adelante, ¿no?, de apostar por la vivienda, cosa que el Partido Popular pues, realmente pues, no ha hecho ni creo que tenga la labor de hacer en Carmona. Si nos vamos también a Sevilla, las VPO que se hicieron en Sevilla, que Verónica lo tendrá claro, salieron ofertadas viviendas de protección oficial a 350.000 euros, que se dice pronto, ¿qué persona normal, ¿no?, puede, con un sueldo medio de 1.200, 1.500 euros, puede adquirir ese tipo de viviendas cuando se supone que son VPO y son para ayudar a promoción de familias asequibles? Por lo tanto, yo creo que se les ve el plumero, ¿no?, al Partido Popular en el tema de la vivienda y así debe de quedar claro aquí qué es lo que realmente estamos transmitiendo a la ciudadanía. Bueno, pues en primer lugar, lógicamente, quiero empezar dando las gracias. Las gracias por este reencuentro tan bonito, Carmen. Lo comentaba antes con algunos compañeros, que esta para mí es también mi casa del pueblo, porque he venido mucho a lo largo de los últimos años y, por lo tanto, bueno, pues el tener una oportunidad y que me hayáis brindado esta oportunidad de compartir este rato con vosotros y con vosotras para hablar de un tema tan de actualidad y que es un problema de los andaluces y andaluzas, pues para mí es un honor y un placer. También por reencontrarme, como digo, con gente querida y con gente admirada por mí, que llevamos muchos años trabajando juntos, ¿no? Fijaos, cuando Carmen me propuso el venir a dar una charla sobre vivienda, creo que me dio alegría porque creo que deberíamos estar reproduciendo esto en cada rincón. Porque es cierto que si hay un problema actualmente que nos venga a la cabeza que tienen los andaluces y andaluzas es precisamente este, que es el problema del acceso a la vivienda. Ya no es un problema exclusivo de los jóvenes, que lo sigue siendo, por supuesto, o de las familias más vulnerables, que también lo es, por supuesto, sino que se ha convertido en un problema en general, también de la clase media, que a día de hoy tiene que destinar pues, el 40 o el 50% de su renta mensual al pago de la vivienda. Es decir, hoy, y quiero recordar, con Moreno Bonilla en el gobierno, con la derecha en el gobierno de Andalucía, la vivienda se ha convertido en un problema para la inmensa mayoría de los andaluces y de las andaluzas. Y digo esto porque es cierto que el problema de la vivienda no es exclusivo de nuestra comunidad autónoma, eso es verdad, es un problema de nuestro país. Pero hay un elemento diferenciador en Andalucía, y es que en los últimos 8 años, desde que gobierna el Partido Popular en nuestra comunidad autónoma, el precio de la vivienda en Andalucía ha subido más que en ninguna otra comunidad autónoma. Eso es algo que nadie nos cuenta y no se escucha, ¿verdad? Bueno, pues esa es la verdad. Es decir, si el problema de la vivienda es grave en el resto de España, en Andalucía lo es más aún porque es la comunidad autónoma donde más han subido los precios en los últimos 8 años. Esa vivienda que, como decían los dos compañeros, para nosotros y para nuestra Constitución es un derecho. Es un derecho reconocido en el artículo 47 y un derecho
estatutario también en nuestro Estatuto de Autonomía, reconocido en el artículo 29. Sin embargo, ese derecho a día de hoy es una utopía. Sigue siendo una utopía, pero los socialistas nos negamos a pensar que deba seguir siendo una utopía. Queremos que sea un derecho real, un derecho que tengamos los ciudadanos y ciudadanas, y por eso, lo ha dicho muy bien también el compañero, el Gobierno de España ha legislado por primera vez en la historia, lo decía también Carmen, con una ley de derecho a la vivienda, que ahora os explicaré un poquito cuáles son a grandes rasgos. Por lo tanto, hablar de vivienda a día de hoy es hablar de los problemas que tiene la gente. Y eso es lo que hacemos también, y esa es nuestra voluntad política, hablar de la gente, porque esa es la política que es útil, que habla de lo que le está pasando a la gente en su día a día y que intentamos o que pretendemos buscar soluciones. Esa es la política en la que creemos y que aplicamos y practicamos los socialistas. Porque cuando hablamos de vivienda, como estamos haciendo esta tarde, estamos hablando de derechos, como decía, pero estamos hablando de personas, sobre todo de personas, de proyectos vitales, de familias. Hablamos de familias que no llegan a final de mes, hablamos de jóvenes que se quieren independizar y no pueden, hablamos de mayores que tienen pensiones ajustadas y que encima el Partido Popular se niega a que se suban, ¿verdad? Hablamos de tantísimas familias también, como os decía, de clase media que tienen que destinar la mitad de su renta al pago de la vivienda, cuando las recomendaciones de todas las instituciones internacionales es que no se destine al pago de la vivienda más del 30% de la renta mensual de una familia. Bueno, pues en Andalucía ahora mismo hay miles y miles de familias que tienen que destinar el 50 o incluso el 60% al pago de esa vivienda. Hoy en día ya nadie duda que es un problema, que está de actualidad, que es algo que tenemos que encontrarle una solución o que se le debería encontrar una solución, porque es un problema que está suponiendo un verdadero drama para muchas familias andaluzas. Y fijaos, cuando hablamos de ese drama, también hablamos de que detrás de ese drama hay administraciones públicas que deberían responder o atender a esas necesidades que tiene la gente. Y esta mañana que hemos tenido comisión precisamente de vivienda y hemos tenido un debate de vivienda con la consejera, sorprende muchísimo la soberbia y las lecciones que da cuando la realidad ahí fuera es la que es. Y todos lo sabemos. O el que más o el que menos no tiene dificultades para llegar o para pagar su alquiler o su hipoteca, o no tiene un hijo que no se puede independizar, o un nieto, o no tiene una vecina que la criatura la pueden desahuciar. Si es que está ahí, está en la calle, es la realidad. Y parece que para el Gobierno del Partido Popular en Andalucía esa realidad no existe. No existe. Hoy ha dicho literalmente en la comisión que había que copiar sus políticas de vivienda. Pero si la gente las está pasando canuta, pero si la gente no tiene para poder independizarse, si los jóvenes se tuvieron que ir a los tribunales a recurrir porque no les daban ni los recursos que venían del Gobierno de España del bono alquiler joven. ¿Pero qué ejemplos son? ¿Qué ejemplo? Si hay 91 familias en Écija, que ahí está Sergio, que su edificio, sus viviendas pertenecen a un fondo buitre y ni siquiera han ejercido el derecho de tanteo y retracto por parte de la Junta de Andalucía, viviendas públicas, que fueron construidas con dinero público. O en Manilva, que hay 62 viviendas también, 62 familias a las que van a desahuciar porque también ha comprado su edificio un fondo buitre. Y 11 familias en Palmete. Igual. ¿Y qué hace la Junta? Mirar para otro lado. Ante el drama de tantísimas familias andaluzas que tienen el riesgo de perder su casa, de perder su techo, de verse en la calle con niños pequeños. Y el Gobierno andaluz actúa con absoluta indiferencia, como si no fuera con ellos. Porque, como decíais, mientras nosotros
percibimos la vivienda como ese derecho que queremos que sea exigible, para el Partido Popular, para la derecha en general, la vivienda es una mercancía, es un bien, es un producto de mercado, que está sujeto, pues eso, al mercado. Y el mercado ya sabemos cómo funciona, siempre expulsa a los más débiles, siempre expulsa a los que menos tienen, siempre expulsa a los que más lo necesitan. Por eso es tan necesario que las administraciones públicas intervengan en el mercado de la vivienda. Porque es que estamos hablando que no es comprarte un paquete de pipa, que uno puede vivir sin comer pipa. No, es que uno no puede vivir sin vivienda. Es que uno no puede vivir sin tener un techo, que es un derecho. Y esa es la diferencia entre cómo concebimos nosotros las políticas de vivienda y cómo las concibe el Partido Popular. Y fijaos, ante este drama que os decía, que nadie puede cuestionar ya, que es uno de los principales problemas que tienen los andaluces y andaluzas, el CIS andaluz, el centro el CIS andaluz, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. El Centra reconoce ya que en una encuesta que los andaluces y andaluzas ya reconocemos el problema del acceso a la vivienda como el tercer problema en Andalucía, después del empleo y de la sanidad. Fijaos si preocupa este tema a los andaluces y a las andaluzas. Es decir, ya se identifica, ya lo identificamos como un problema real que estamos padeciendo. Y como os decía antes, desde la política, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues si hay un problema que tienen los ciudadanos, pues solucionarlo, intentar dar respuestas, intentar buscar soluciones a esos problemas. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, la verdad. Le están poniendo toda la voluntad política del mundo para hacer cosas, para tomar decisiones y tener iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda a la gente. Fijaos, lo primero, no es lo primero, pero digamos lo más importante que se ha hecho es aprobar una ley estatal, una ley que habla del derecho al acceso a la vivienda. No habla de la vivienda, como es la ley andaluza, sino de un derecho. Y ahí ya se cambia el paradigma, porque queremos que ese derecho se desarrolle como el quinto pilar del estado del bienestar en nuestro país. Una ley que lo que hace también es proteger a las familias vulnerables, una ley que lo que hace es apostar por la vivienda pública y asequible, como decía también nuestro portavoz, porque, claro, hablan de que faltan viviendas, dicen en Andalucía faltan 100.000 viviendas, pero claro, 100.000 viviendas, ¿de qué tipo? Porque lo importante es hacer viviendas asequibles. Si viviendas de 300, 400.000 o 500.000 euros, lo que se quiera gastar la gente, de esas puede haber, de esas hay oferta. Lo que no hay oferta es de vivienda que realmente pueda pagar la gente. Por eso es tan importante que desde las administraciones públicas se pongan recursos y se pongan medios para favorecer e impulsar vivienda asequible. Pues eso es lo que hace la ley estatal. ¿Qué hace también o qué se está haciendo desde el Gobierno de España? Movilizar todo el suelo público que es del Estado, para crear promociones públicas de vivienda a precio asequible. Se está haciendo, por ejemplo, hace poco salió la licitación de artillería en Sevilla y se está haciendo, como habéis visto, por toda España. Y se va a seguir haciendo a través de esa empresa pública a la que antes hacía referencia también Carmen, que es Casa 47, que por cierto se llama 47 por el artículo 47 de la Constitución. Porque precisamente ese es el objetivo, que ese derecho a la vivienda sea real. Por lo tanto, desde el Gobierno de España se están articulando las medidas, los instrumentos, se está dando a las comunidades autónomas también los medios legales para poder actuar. Por ejemplo, una cosa que reconoce la ley y que Andalucía no está aplicando: el poder declarar zonas tensionadas en determinadas ciudades, en determinados barrios. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que en determinadas zonas donde, bueno, pues hay alta presión habitacional, pues sabéis que hay caseros o grandes tenedores de propiedades, como por ejemplo fondos buitres,
que aprovechan, esto es lo que está pasando precisamente en el caso de Palmete y en el caso de Manilva que os citaba, que tienen esas familias el aviso de desahucio. ¿Por qué? Porque los propietarios son grandes tenedores, son fondos buitres que lo que hacen es especular con la vivienda. Por lo tanto, cuando les cumple el contrato de alquiler, los echan porque quieren subir el precio, saben que en el tiempo que ha terminado o que han tenido de contrato en estos 2 o 3 años que han estado esos inquilinos, el precio del alquiler ha subido y los quieren echar para subir el precio. Es decir, especular claramente con la vivienda, ganar dinero a costa de dejar en la calle a cientos de familias. Bueno, pues eso, la ley estatal protege a esas familias si se aplicara en Andalucía. El problema es que no se aplica. El problema es que no se aplica, porque esa ley lo que dice es que en zonas tensionadas los grandes tenedores, los propietarios de las viviendas, no pueden subir el precio del alquiler a los inquilinos cuando se cumple el contrato. Es decir, eso ayudaría a contener el precio del alquiler. Se está aplicando, por ejemplo, en Cataluña y está teniendo un buen resultado, pero, sin embargo, el Gobierno andaluz no lo aplica. ¿Por qué? Porque cuando hay que elegir, en Andalucía el Partido Popular siempre se pone pues del lado de los de siempre, de los poderosos, de los del capital, de los que efectivamente, como digo, ven la vivienda como una mercancía. ¿Y qué ha hecho? Esto es como os decía antes, las medidas que ha hecho el Gobierno de España o que ha aplicado o que está aplicando muy someramente el Gobierno de España para hacer algo para incidir en el mercado de la vivienda y controlar el precio. Sabéis que han puesto en marcha también las ayudas del bono alquiler joven, que por cierto ahora mismo está abierto el plazo para la solicitud. En Andalucía hay 15.000 solicitudes posibles, es el límite, 15.000 solicitudes de jóvenes que puedan solicitar ese bono de alquiler joven para una ayuda del Estado de 250 euros para pagar el alquiler y, sin embargo, después de un mes que lleva abierta la convocatoria, no se han llegado a los 15.000, no llegan ni a las 12.000 solicitudes. ¿Sabéis por qué? Pues porque los jóvenes ya no se fían. Sabéis que esta ayuda se puso en marcha en el año 2022 y todavía hay jóvenes que tuvieron aprobadas las ayudas en el 2022 y que no han cobrado esas ayudas. ¿Qué hacen? Pues la gente ya no confía. ¿Y eso es culpa de quién? Pues de quien tiene que gestionar lo que es la Junta de Andalucía. Porque aunque los fondos y los recursos lleguen del Gobierno de España, que es el que lo está pagando, y están aquí, están en Andalucía, los recursos han llegado a la Junta, sin embargo, la gestión le corresponde a la Junta. Y la Junta se ha encargado de que sea un auténtico caos. Expedientes que se pierden, plazos interminables, resoluciones contradictorias, bueno, gente con resoluciones afirmativas con la ayuda concedida que no se les paga. Bueno, pues eso que está, de hecho, los jóvenes andaluces tuvieron y crearon una plataforma para irse a los tribunales y denunciaron a la Junta de Andalucía, no sé si lo recordáis, denunciaron a la Junta de Andalucía porque no les estaban facilitando el poder acceder a una ayuda que el Gobierno de España había puesto en marcha para ellos, para los jóvenes andaluces. Fijaos hasta dónde llega la obsesión, porque creo que ya llega a ser obsesivo, el deseo de confrontación del Gobierno andaluz con el Gobierno de España, que hasta medidas que son buenas y que nadie puede juzgar, oye, un bono de alquiler joven, ¿quién puede decir que sea malo, no? Que es positiva para la gente joven de nuestra comunidad que quiere independizarse y que las criaturas tienen dificultades para hacerlo, pues hasta eso son capaces de boicotear con tal de confrontar con el Gobierno de España. Bueno, pues como decía, ante esta problemática, el Gobierno de España está actuando y está dando respuestas. Es verdad que las respuestas, cuando se habla de política de vivienda, nunca son de un día para otro. Ojalá fuera tan fácil, porque al final,
Cuando se van a construir viviendas públicas, se pone a licitación suelo público, pero claro, eso tarda un margen de unos meses en construirse, ¿verdad? Pero se están haciendo multitud de iniciativas. O, por ejemplo, lo habéis puesto muy bien el ejemplo de la Diputación de Sevilla, que ha puesto en marcha ese plan para ayudar y financiar a los ayuntamientos de la provincia para construir viviendas por debajo de 115.000 euros. O de 350 euros en caso del alquiler, creo recordar. Esas son las políticas que ayudan a la gente, porque era lo que os decía, o el Ayuntamiento de Dos Hermanas, por ejemplo, que está siendo también ejemplo en la promoción de viviendas asequibles por el suelo público que está poniendo el propio Ayuntamiento. Es decir, cuando los socialistas y donde los socialistas gobernamos, estamos haciendo políticas para ayudar a la gente, a facilitarle el acceso a la vivienda, a esa gente que realmente lo necesita. A la gente que no puede permitirse una VPO de 350.000 euros, efectivamente. Porque eso es lo que nos deberíamos encargar, de hacer viviendas asequibles, de construir viviendas asequibles. Esa sería la obsesión que deberían tener las administraciones públicas y no la Junta de Andalucía, que la obsesión que tiene es que se construya, da igual el precio. No, mire usted. Las administraciones públicas están para apoyar a la gente que tiene dificultades. Si las viviendas de renta libre que tengan precio X, pues tendrá su mercado y es legítimo, obviamente, pero para un público que no necesita de esas ayudas, que no necesita de esa promoción. Entonces, por eso os decía, hay medidas, hay acciones, hay respuestas desde nuestra forma de verlo, entendiendo la vivienda como un derecho. Y se están dando esas respuestas desde las administraciones en las que gobernamos. Y frente a eso hay otro modelo, que es, como os decía, el modelo del Partido Popular, el modelo del gobierno de Moreno Bonilla, de este señor que parece que no ha roto un plato, o que nos intentan vender que no ha roto un plato, pero que está rompiendo la vajilla entera, que se está cargando la sanidad, que se está cargando la educación pública, que se está cargando la dependencia y que también está haciendo que cada día sea más difícil acceder a una vivienda en Andalucía. Aunque todos los días en Canal Sur nos lo vendan como si fuera el yerno ideal, ¿verdad? O como si fuera el muy buena gente. Pero la realidad, y eso tenemos, y en ese sentido os lo pido, sé que lo hacéis, en ese sentido también tenemos que contribuir o que ayudar a desenmascarar las políticas que se están haciendo. Porque es verdad que todos nos indignamos con la situación de la sanidad pública en Andalucía, porque todos lo padecemos, pero es que hablemos de la política que hablemos, estamos igual, es que se están cargando todos los servicios públicos. Y eso a quien debilita es a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los andaluces y a las andaluzas, a los que realmente necesitamos de esos servicios públicos para poder tener una vida o una calidad de vida medio en condiciones como habíamos conquistado. Por lo tanto, nosotros no tenemos un Canal Sur, ¿verdad? Pero bueno, no quiero poner un compromiso a nadie. Nosotros no tenemos un Canal Sur que explique estas cosas, pero tenemos la fuerza de la palabra y de nuestras convicciones que son muy poderosas porque tenemos la fuerza de la verdad. Y es la verdad. ¿Por qué todo el mundo sabe que la sanidad pública va mal? Porque todos somos usuarios de la sanidad pública al final. Y el que más o el que menos, en algún momento necesitamos coger cita para el médico. Y es que, oye, es que resulta que uno va al médico y es que no la puede coger, porque es que no hay cita ni en 15 ni en 20 días. El que más o el que menos está en una lista de espera. Y si no estás tú directamente, está tu marido, tu mujer, tu hermana, o tienes un hijo o tu padre. Es decir, es que lo padecemos todos los días. Por mucho que Canal Sur nos cuente lo guapo, lo rubio, lo alto y lo maravilloso que es Moreno Bonilla, todos sufrimos que se está cargando la sanidad pública. Y esa es la verdad, porque nadie nos puede contar que lo que vivimos no es cierto. Y lo vivimos cada uno de nosotros en nuestras propias carnes. O con la educación pública. Fijaos, estoy también en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía
Y eso me da la oportunidad de ir a visitar, bueno, centros educativos, de conocer y de hablar con muchas AMPAs, con muchas familias de toda Andalucía, y os diré que es absolutamente desgarrador el escuchar a los padres y madres de niños con necesidades educativas especiales. Lo simbolizo ahí porque me parece que es lo más sangrante que está pasando en este momento en la educación pública. Fíjate, si hay problemas, hay tantas cosas, efectivamente hay tantas cosas, pero de verdad, lo del alumnado con necesidades educativas especiales, eso es sangrante. Porque todos los días escuchamos y atendemos a madres y padres que no pueden evitar romperse, porque es normal. Porque es normal cuando tú tienes un niño o una niña que tiene necesidades especiales, que tiene dificultades y que van a su cole y los profesores, las criaturas hacen lo que pueden, pero es que no tienen medios, no tienen recursos, no tienen profesores técnicos, no tienen PETI, no tienen profesores de audición y lenguaje. Es que es desgarrador, es que los están dejando indefensos. Y eso es lo que están haciendo con la educación pública, eso y muchas otras cosas más, ¿no? Lo que pasa es que me estoy desviando ya. O con la dependencia, que hay más de 2 años de espera para que te valoren, más de 2. Claro, gente muriéndose en las listas de espera. Gente muriéndose en las listas de espera, de verdad, que es alucinante. Y, bueno, pues eso es lo que está pasando en Andalucía. Y con la vivienda está pasando lo mismo. Quiero que se os quede esto grabado. En 2018, el problema de la vivienda no era un problema. Bueno, había gente que tenía problemas para acceder, siempre lo ha habido, ¿no? Pues familias vulnerables, como decía, el joven que empieza, pero no era un problema social. 8 años después de gobierno del Partido Popular en Andalucía, acceder a la vivienda es más difícil que nunca en nuestra tierra, porque están más caras que nunca. Y os repito, porque puede ser que es verdad que es un problema de toda España, pero es que el precio de la vivienda en Andalucía ha crecido más que en ningún otro sitio de España. En estos 8 años, el precio de la vivienda en compraventa ha crecido el 55,9%. Pero es que el del alquiler ha crecido más del 60%. Y eso es una media, ¿eh? Os vais a... porque una media de toda Andalucía, en las zonas a lo mejor rurales o tal, pues ha habido menos incremento. Pero fijaos Málaga o la costa, es que cualquiera que sea de un pueblo de costa, es que no puede, es que es imposible, es que es inviable quedarte en tu pueblo, o los efectos que está teniendo la turistificación, por ejemplo, que también, por cierto, la ley estatal contempla controlar los pisos turísticos. Es decir, es una realidad que se está produciendo y que aquí es peor que en otras comunidades porque el gobierno andaluz no ha hecho absolutamente nada en política de vivienda, porque está haciendo que el mercado haga. Y ahora, fijaos, en el último cuarto de hora, lo decía Carmen, han aprobado una ley andaluza de vivienda. No de derecho a la vivienda, una ley andaluza de vivienda. Y la ley lo que viene a hacer es que se construya mucho porque según ellos hace falta construir mucho, pero sin ningún límite. Es decir, no que se construya vivienda pública, no. No que se construya vivienda asequible, no. Que se construya. Claro, si se construye, pues el mercado regula, pues van a construir las de 400.000, no van a construir las de 100. Claro, a precio de mercado. ¿Por qué? Porque al final los empresarios lo que quieren es ganar dinero. Obviamente. Bueno, pues para eso han hecho una ley. Para favorecer que se construya cuanto más mejor. Sin límite. Sin límite. Y aparte han eliminado, sabéis que siempre ha habido un planteamiento de que las VPO tuvieran una protección mínima de 30 años, pues por ejemplo eso lo han eliminado. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que, bueno, pues
alguien que tenga dinero que puede comprar esas VPO, que como decía también Juan Carlos, VPO de 350.000 euros. Ay, José Luis, te he cambiado el nombre. Bueno, me ha entendido. Pues esas VPO de 350.000 euros que están haciendo, por ejemplo, ahí en el barrio de la Cruz Roja en Sevilla, y que, por cierto, no venden, que, por cierto, están sin vender, porque, claro, no venden, ¿cómo las van a vender? Si es que ¿quién se puede comprar una vivienda de ese dinero? Bueno, pues esas VPO, claro, imaginaros que ahora llega un fondo buitre, un empresario o alguien con mucho dinero para invertir, las compra a un precio siendo una VPO, es decir, teniendo fondos públicos que se han puesto ahí para que se supone que salga más barato, y ahora resulta que dentro de 5 o 6 años las puede vender por el doble, por el triple o por lo que le dé la gana, porque la van a liberalizar. O sea, ¿por qué quitan los límites de tiempo de protección de las VPO? Pues para favorecer la especulación. Si es que la ley no hay por dónde cogerla. La ley no hay por dónde cogerla. Es una ley que beneficia a unos cuantos, a los que quieren ganar dinero con la vivienda, y no para proteger a los que realmente necesitan acceder a una vivienda como su techo. Así que, y quiero terminar, que me enrollo mucho y hablo de muchas cosas, y porque también me gustaría escuchar vuestra opinión ahora. Pero sí es importante que contemos esto, que lo contemos ahí fuera, que lo contemos en la calle, porque además José Luis ha puesto muy bien el ejemplo de Carmona. Pues Juan Ávila hace lo mismo que hacen los suyos, ¿no? Sin apuesta de vivienda pública, sin apuesta para la vivienda de protección oficial, ya está. Si es que no es su problema, ellos no lo consideran un problema. Para ellos es una forma de que unos cuantos ganen dinero, especulen. Ya está, exactamente, un bien de mercado. Fijaos, ahora el Gobierno de España va a poner en marcha el segundo Plan Estatal de Vivienda. Va a movilizar, va a haber la mayor movilización de recursos públicos para políticas de vivienda en diferentes áreas, para construcción de viviendas públicas, para ayudas al alquiler, para ayudas a familias vulnerables, etcétera. Bueno, pues hoy la consejera de Fomento y Vivienda en el Parlamento de Andalucía se quejaba. Se queja de que venga dinero del Gobierno de España para estas políticas. Y tú ya dices, te vuelves loco, porque es que... Pero ¿cómo es posible que se quejen de que venga tanto dinero del Gobierno de España para solucionar un problema que tienen los andaluces? Porque para ellos no es un problema. Es más, están llegando los recursos y no los ejecutan. Más de 1.100 millones de euros han dejado sin ejecutar en los últimos 4 años en política de vivienda. Más de 1.100 millones de euros, que ha mandado el Gobierno de España a Andalucía y que no se han gastado, con la necesidad habitacional que hay en este momento en nuestra comunidad autónoma, en nuestra tierra. Y termino. Al final se trata de que representamos dos modelos diferentes, dos modelos opuestos. Nosotros representamos y defendemos el modelo de una vivienda que es un derecho que queremos garantizar por ley y que sea un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, que se desarrolle como ese quinto pilar del que antes os hablaba, del estado del bienestar, y para el Partido Popular, que es sencillamente un bien de mercado, una mercancía con la que hacer negocio y con la que unos cuantos especulen. Y para eso han legislado en Andalucía, por desgracia. Por cierto, una ley, fijaos si es importante, la ley de vivienda, yo creo que es la más importante posiblemente que hayan sacado en la legislatura, que la han despachado en 2 meses de tramitación parlamentaria. Tú lo sabes bien, Maribel, que una ley en tramitación parlamentaria se puede llevar por lo menos 1 año para tratarla en profundidad, porque y más un debate como este, que es serio, que es complejo, en fin, pues en 2 meses las han despachado en la tramitación parlamentaria. Ni han escuchado a colectivos, ni han escuchado a nadie, porque ellos tenían claro lo que querían hacer, querían sacarla antes de que llegaran las elecciones,
la han sacado en el último cuarto de hora, la aprobaron en el mes de diciembre, definitivamente, y tienen muy claro lo que defienden con esta ley, que es proteger a los suyos y dejar en la estacada a los nuestros, que es la gente normal, la gente trabajadora, la gente corriente que realmente tiene dificultades para acceder a una vivienda. Por eso esto hay que contárselo a la gente, porque en política de vivienda solo hay dos opciones: o te pones del lado de los que queremos proteger a la inmensa mayoría de la gente que realmente lo necesita, o te pones del lado, como se pone el PP, de proteger a unos pocos que lo que van es a ganar dinero y a dar un pelotazo a costa de algo tan básico como es el techo de una familia. Bueno, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Vero, siempre por tus intervenciones, que son magníficas y esclarecedoras. Interesante. y bueno, creo que era importante hacer este acto, que después la ciudadanía de Carmona pueda escuchar y entender, y en fin, eso exactamente, entender cuál es nuestro modelo, que efectivamente es el de ayudar a la gran mayoría de las personas, que siempre es el propósito del Partido Socialista. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna intervención o alguna cuestión. Ahí tienes Claro. Ahí tienes un ejemplo de lo que hablábamos, de la diferencia de modelo. Mientras el Gobierno de España está poniendo a disposición suelo público, ¿vale?, que es patrimonio del Estado, pero lo pone para la construcción de vivienda pública, no lo subasta, no venga al mejor postor, no pretende sacar dinero, lo que quiere al contrario es poner suelo público para que las viviendas salgan más baratas, ¿no? Pues la Junta de Andalucía lo que hace es, se lo da a empresas, pues eso, para que ganen dinero y para que hagan viviendas de la forma y del estilo que quieran. Al final, pues el derecho frente al mercado. Esa es la gran reflexión de esta tarde. El derecho. Aunque no sea en Andalucía, pero un ejemplo. Muchas gracias, Verónica, por lo didáctica que eres. Siempre te entendemos estupendamente y es un gusto escucharte. Efectivamente, Alicante, el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, hemos conocido estos días una promoción de vivienda en un sitio privilegiado, público por supuesto, de construcción con ayuda pública, de dinero público, que ahora se pone en venta para empezar por los concejales del Partido Popular de ese ayuntamiento y sus familiares. Parece que también algunos funcionarios que se estaba viendo y demás. O sea, es el que pueda que se aproveche. Eso, el que pueda hacer que haga, bueno, pues en un mundo, que es la ley de la selva, en el que pueda hacer que haga, y el que se pueda aprovechar, pues que se aproveche. Y si alguien ha dado un pelotazo ahí y se ha hecho con una vivienda, que por cierto algunas de ellas, que son muy recientes, luego la ha podido vender, como tú bien señalabas en otras promociones, por un dineral y se ha hecho de oro, pues da la impresión de que lo que le estamos enseñando a los ciudadanos es que lo que deben hacer es intentar buscar un pelotazo así para sacar un beneficio como el vecino de al lado y establecer aquí una ley de la selva en el que, bueno, pues el tonto que espabile y que todo el mundo intente robar, porque en definitiva estamos con esa práctica invitando a la gente a que vea como positivo algo que no lo es, que es aprovecharse de lo público, cuando nuestro modelo es justamente el contrario. Y por más que vengan los vientos como vengan, pues desde este partido nunca vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, que es defender lo público, claro. Gracias, Maribel. Bueno, pues gracias, Verónica, por tu conferencia. Creo que ha sido muy constructiva para todos los que estamos aquí y para todos los carmonenses que te vamos a poder ver, ¿no? Yo tengo una pregunta. Y en casi 16 años que lleva gobernando en Carmona el Partido Popular, ¿cuántas viviendas reales se han hecho?
porque en los gobiernos socialistas que hemos tenido, creo que el número de viviendas fue un número muy, muy considerable. Entonces yo quisiera que vosotros me dijerais si sabéis cuál ha sido el número de viviendas que desde el Ayuntamiento de Carmona se ha facilitado a los carmonenses. ¿Podéis contestarme? Sí, promoción pública, pero efectivamente las del Cerrillo, que sí se han construido y puesta a disposición de la ciudadanía, las del Cerrillo, que ya venía planificada por el último gobierno socialista de 2007. ¿Cuántas viviendas son las del Cerrillo? 33, creo. 33 más 44 ahora dentro de 2 años. Dentro de 2 años que la persona que esté pagando un alquiler tiene que estar pagándose una hipoteca y tiene que estar pagándose un alquiler, ¿no? En 16 años la vivienda pública ha brillado por su ausencia, entiendo, ¿no? Promoción pública gestionada y planificada directamente por Juan Ávila en 14 años y medio, ninguna. Las del Cerrillo efectivamente se han construido y se han puesto a disposición de la ciudadanía en su mandato anterior, ¿no? Incluso, pero la planificación venía ya del gobierno socialista. Los demás son promoción privada, que a ver si la gente que sabe distinguirlo efectivamente. Y estas 44 que ha anunciado, como ya hemos dicho, con una subvención de la Diputación Provincial de 2,2 millones de euros, para que esté más claro, 50.000 euros por vivienda. 50.000 euros por vivienda. Nosotros creemos que está perdiendo una oportunidad de realmente de hacer una gestión de lo público y importante, porque le ha puesto en sus manos la Diputación Provincial un dinero justo encaminado a eso, ¿no? A que los ayuntamientos tengan esa ventaja y puedan proporcionar esa vivienda más asequible a la ciudadanía. Pero se ve que él no entiende el concepto. Es que se ve que Juan no ha entendido el concepto. Pero efectivamente, que alguien diga que promoción pública ha realizado, ha gestionado, ha planificado Juan Ávila en 14 años de gobierno. Ninguna. Simplemente por compartir alguna cuestión de la ley de vivienda que Verónica ha comentado. Más que una ley de vivienda es una ley del suelo, porque no habla del derecho a la vivienda, lo que sí habla es cómo se va a utilizar el suelo y bajo qué regulación, es decir, al final es una ley del suelo. Y es gracioso porque la Junta de Andalucía, digamos, asume competencias que no son de ellos, que son de los ayuntamientos, y sin embargo las que le son propias renuncia a ellas. Y hay 2 ejemplos en la propia ley del suelo, porque no es una ley de vivienda. Sabéis que en los contratos de alquiler hay una fianza que se depositaba en la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía cuando se firmaba un contrato. Esa fianza se depositaba en Abra. Bueno, la nueva ley ya obvia esta cuestión, es decir, la Junta de Andalucía no quiere saber lo que ocurre con los contratos de alquiler, porque esa fianza al final le permitía a la Junta de Andalucía, bueno, conocer cómo subía el precio de la vivienda, para poder hablar con propiedad sobre zonas tensionadas, sobre medidas a adoptar en determinados lugares, pues ahora renunciando a ese depósito de la fianza en Abra, bueno, pues prácticamente quiere decir que no quieren saber de qué va la película, que el casero se las averigüe con el inquilino, dejando, bueno, pues esta máxima de que el mercado regulará y que si no hay, si el precio es caro, pues se quedará vacía la vivienda y si está en precio, pues alguien siempre optará a ella. Y después hay una cuestión en la que, digamos, usurpa competencias que son de los ayuntamientos. Esta nueva ley de vivienda habla de planeamiento urbanístico, invade competencias que son de los ayuntamientos. Esto es una cuestión que ningún ayuntamiento del PP ha puesto el grito en el cielo, evidentemente. Porque habla de cómo se usa, por ejemplo, el suelo terciario. En esta fiebre que le ha entrado al PP con construir, porque según ellos, si se construye más, la regulación del precio, bueno, digamos, el precio bajará. Claro, antes ha comentado Vero qué tipo de vivienda van a hacer. No van a hacer, evidentemente, viviendas de VPO, ni van a ser viviendas asequibles.
Pues esta regulación del suelo hace, con esta nueva ley, que muchos planeamientos urbanísticos pues queden absolutamente al albur de lo que el empresario decida. En todos los sectores hay suelos terciarios y hay suelos pues, que están sin ejecutar, porque eran reservas para suelos educativos, porque eran suelos de reserva, porque eran suelos de VPO que por determinadas cuestiones pues, no se han llegado a ejecutar. Hablo prácticamente desde 2008 para acá, con la crisis de ladrillos y demás. Bueno, pues todos esos suelos, los suelos terciarios, incluso se potencia la monetarización de las zonas verdes, es decir, aquellos empresarios que vayan a urbanizar y que entiendan que es más rentable pagarle al ayuntamiento esa compensación, esa prestación compensatoria, en lugar de hacer un parque más grande, bueno, pues también lo pueden hacer. Con lo cual, la Junta de Andalucía, resumo, usurpa competencias de planes urbanísticos que están consensuados, aprobados y que han pasado todos los filtros, pues directamente decide desde San Telmo dónde se va a construir y dónde no, dejando a los ayuntamientos a la altura del betún. Y sin embargo, competencias que son de la propia Junta de Andalucía, como es la recepción de esa fianza en Abra, precisamente para tener que tiene un carácter fiscalizador y de control, bueno, pues renuncia a ello. Por lo tanto, ya digo, no es una ley de vivienda, es una ley del suelo para el que más tiene. Bueno, buenas noches. Gracias, Verónica, también por estar aquí con nosotros. La verdad es que son muchas cosas las que hay que poner en exposición. Esta vivienda que ha hablado el portavoz de las 44 viviendas, eran 40 viviendas. Lo que pasa es que la nueva ley permite la ampliación de densidad de construcción. Entonces, si no solamente aquí, sino en promociones privadas, se le va a permitir el negocio. Que la verdad que esto es un negocio, en este caso, un negocio de vivienda. Eran 40 viviendas, pero como la nueva normativa contempla la ampliación, por ahora son 44, con un problema más, porque hay viviendas que son 4 viviendas muy en proporción con el resto de las viviendas, que tienen mayor número de metros, mejores condiciones, ¿no? Que bueno, pues va a haber peleas, va a haber discusiones, a ver a quién se la adjudica. Dice que un sorteo, pero bueno, estaremos pendientes y atentos a ver qué le toca y a ver qué tipo de sorteo. En cuanto a los fondos buitres, la verdad que no solamente eran fondos buitres famosos en Madrid, que fue un escándalo con viviendas sociales adquiridas y compradas por fondos buitres. También en Sevilla ha sido un escándalo, porque yo sigo a varias personas y varias comunidades que viven en el centro, en este caso detrás de la Encarnación, del mercado de la Encarnación, compran un edificio entero con negocios tradicionales de toda la vida, en este caso una cuchillería, que son negocios que en Sevilla se mantienen muy bien. Pues nada, todos los inquilinos van a la calle. No hay protección para ellos, no hay nadie que les ayude, en este caso con la nueva ley, sino quedan a expensas de que el nuevo propietario, en este caso fuera, de Valencia, le da un tiempo para que no paguen la renta durante un tiempo, pero que sepan que con ese tiempo que acumula, agota la fianza, van a ir todos a la calle, incluido el negocio que lleva ya pues casi 100 años de tradición en Sevilla. Así que no solamente en Madrid, fondos buitres, y ahí en la Junta de Andalucía se permite o se fomenta o se contemplan como fondos buitres de inversiones. El negocio también están aquí. Y las grandes ciudades, y en Sevilla en este caso, en Carmona todavía, como no tenemos construcciones, muchas recientes, pues todavía no ha llegado aquí, que igual un día llega, pero que en Sevilla eso sí nos vamos a encontrar. Mira, en relación a esto que comenta, dos cosas, ¿no? La primera, efectivamente, como dice Sergio, se han cargado con esta ley, pues
esa fianza que efectivamente los inquilinos tenían que pagar al propietario y depositarla en Abra, y que hubiera un control público, en definitiva, de esos alquileres, pues eso también efectivamente se lo han cargado, lo cual significa una desprotección para el inquilino. Pero lo están haciendo así con todo, porque esto de lo que tú comentas, de que hay grandes tenedores, ¿no?, que se le llaman, fondos buitres, grandes empresas, en definitiva, que tienen muchas propiedades y que se dedican pues, a esto, a especular, que están haciéndose con propiedades. En este caso pones el ejemplo de Sevilla, claro que eso está llegando aquí, en lo que os decía, ¿no?, en lo que ha pasado con 11 familias en Palmete que van a desahuciar, o en Nerva, etcétera, ¿no? Está pasando, en Manilva, perdón, está pasando a lo largo y ancho de toda Andalucía. Pero fijaos que hace unos días el Gobierno de España también llevó al Congreso de los Diputados el famoso decreto ómnibus, donde iba un escudo social, unas medidas de protección, ese escudo social también en relación a la vivienda para combatir eso, para que no se pudieran echar a familias, a inquilinos en definitiva, de propiedades de grandes tenedores, ¿vale? No estamos hablando de pequeños propietarios o de una persona o una familia que tiene una vivienda y se la alquila, no, hablamos de los grandes tenedores, sin una alternativa habitacional. Esa es una de las medidas que se incluían en ese escudo social, porque nos parece que efectivamente esto está pasando, esto es una realidad que no se puede mirar hacia otro lado. Y que al menos esos grandes tenedores, esos fondos buitres, esos grandes propietarios que tienen tanto patrimonio se tengan que sentar a negociar con los inquilinos y le ofrezcan una alternativa. Bueno, eso, como sabéis, el Partido Popular ha votado en contra. Porque es lo que os decía antes, es que siempre que tienen la oportunidad de ponerse del lado de la gente normal, de la gente corriente, de la gente trabajadora, de la gente como cualquiera de nosotros, o de ponerse del lado de los grandes, de los especuladores, ellos lo tienen claro, se ponen del lado de los especuladores. Es que aquí por eso hay dos modelos tan diferentes de política de vivienda, porque es que tenemos conceptos absolutamente diferentes en cómo entendemos que hay que gestionarla. Y también habéis dicho algo importante. Una de las cosas que plantea la Ley Andaluza de Vivienda es, como decía bien Sergio, es como una ley del suelo, una ley de construcción más que una ley de vivienda. Lo que hace es liberalizar, facilitar que se construya. Pero insisto, no que se construya una determinada tipología o que se construya vivienda pública, que se construya en general. Pues una de las cosas que viene es que se aumenta la edificabilidad, efectivamente, que por eso esa construcción pues tendrá 4 viviendas más, porque se ha aumentado. Claro, nosotros una de las enmiendas que hemos presentado a esta ley y que han rechazado ellos, claro, nos han votado en contra, era que ese beneficio, ese incremento del beneficio que iba a tener la empresa constructora repercutiera en la bajada del precio, en el precio de la vivienda, que bajara el precio de la vivienda. Parece lo lógico, ¿no? No se trata de legislar para que uno gane más, sino para que el precio de la vivienda sea menos, ¿no? Pues votaron en contra. ¿Y qué está pasando? Pues que, lógicamente, el beneficio se lo están quedando las empresas. Y hay más edificabilidad, pueden construir más, por lo tanto, las empresas van a ganar más. ¿Cuánto eso sí va a rebajar a los nuevos que nada, claro. Que topa la buchaca. Claro. 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 Pues esa fue una de las enmiendas que nosotros como Grupo Socialista presentamos a la ley y que no ha salido adelante porque han votado en contra, lógicamente. Porque su objetivo es ese, si es que su objetivo es clarísimo. Que cuanto más ganen los que se dedican a especular con la vivienda, pues mejor.
Y el que no pueda acceder a ella, pues ya está. Pues que se busque la vida o que se salve quien pueda, ¿no? Muy bien con lo de los zapatos, ¿no? Si el zapato te viene grande, pues no te lo compres. Claro, efectivamente. Un Fimi que dice, pues, gerente de Nosotros, de hecho, presentamos una batería de enmiendas importantes a la ley y lo trabajamos con mucha seriedad, con mucho rigor y, vamos, creo que nos aprobaron dos o tres de estas insignificantes, vamos, de estas que no son cambios importantes, pero hicimos propuestas muy interesantes como por ejemplo esa, ¿no? Es que parece que es lo lógico, ¿no? Si aumentas la edificabilidad y una empresa va a tener la oportunidad de tener más beneficios, pues, jolín, que se beneficie el comprador, final, ¿sabes? precio final, claro. Pero no hay forma. Pues nada. Yo lo que sí me ha quedado una duda, déjame el micro. Una duda que se me había quedado, a razón de lo que ha dicho de la ley de suelo el compañero Sergio, es que, bueno, parece que la Junta le ha quitado competencia a los ayuntamientos, ¿no? Y ellos van a decidir dónde se construye y dónde no se construye, dependiendo si ellos consideran que hay un interés público, ¿no? ¿Sería así? Porque yo lo entiendo, que pueden coger y ellos decir, por ejemplo, te lo pongo claro, un urbano no consolidado o una zona rural o una zona verde, si hay, desde la Junta de Andalucía, deciden, o aquí se puede construir, se saltan todo el protocolo y se construye directamente. Es que lo dejan abierto a los planes. Que para hacer una modificación de categoría del suelo, se hace una modificación del plan general, Un pegó. una modificación Lo que se del entiende un plan pegó. de reforma interior, de un PERI, y la Junta de Andalucía informa. ¿Qué han incluido en la ley? Que eso antes afectaba a determinados usos que fuesen compatibles. Es decir, por ejemplo, un ayuntamiento antes en un plan parcial, en una modificación del plan general, podía decidir, por ejemplo, imaginar que en una gran manzana había un suelo educativo que se había quedado ahí de reserva para construir un colegio porque era una zona en expansión. Antes, cuando tú tenías colmatada la zona y, por ejemplo, ya tenías claro que ahí no se iba a construir un colegio porque la natalidad ha bajado, porque no ha crecido ese sector como tenía que haber crecido y el crecimiento de la ciudad va por otro lado, pues el ayuntamiento podía decidir, oye, pues si ese suelo que estaba para reserva educativa lo puedo cambiar para uso social, por ejemplo, porque tengo necesidad de construir unos talleres de empleo o porque no tengo suelo sociosanitario para una residencia, pues digamos que eran usos compatibles que la Junta de Andalucía, previo informe, te podía autorizar. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Incluir lo residencial en esto. Antes no estaba. Es decir, ahora un suelo que está como reserva educativa o como reserva sociosanitaria o como una reserva para en determinados lugares, pues hay cuestiones que tienen que ver con, porque hay a lo mejor, que le digo yo, una reserva, estoy pensando por ejemplo en Úbeda, en Baeza, que tienen suelos de reserva militar y demás. Bueno, pues la Junta de Andalucía lo que ha hecho en la ley es incluir esa modificación para uso residencial. Es decir, antes los suelos terciarios podían ser permutados entre sí, el comercial con el sociosanitario, el hotelero con el educativo, pero ahora ya entra en juego también el residencial, con lo cual ahora se puede construir en un montón de sitios que antes no se podían construir. Y eso va en detrimento de los servicios públicos, porque evidentemente si había un suelo para construir una residencia, ahora, claro, al poderse meter el residencial es más atractivo que una residencia para un constructor. Absolutamente, absolutamente. Y además a disposición del empresario, es decir, porque ya el empresario puede solicitar, como siempre se ha hecho, una reforma del PERI o un cambio de uso de un suelo, antes lo hacían los ayuntamientos. Ahora lo puede hacer incluso un propietario de parte que ha comprado ese suelo como suelo educativo y ahora tramita a través del ayuntamiento una modificación del plan general en la Junta de Andalucía para construir vivienda. Y la Junta de Andalucía ahora se lo va a aprobar.
Y con ese informe el ayuntamiento ya no se puede negar. Por eso digo que invade competencias, porque el plan general precisamente es el documento que un ayuntamiento tiene sobre el que ha decidido cómo va a crecer, dónde va a instalar sus recursos, cómo van a hacer sus infraestructuras, sus comunicaciones, sus calles, sus plazas. Y ahora ya con esta variante que se ha metido en esta ley del suelo, que no de vivienda, ya la Junta de Andalucía, digamos que es una autoridad superior sobre el plan general de ordenación urbana de un municipio. ¿La comió el pegú? ¿Interferí? La consigna es construir barra libre. ¿Barra libre? Que se construya. No, bueno, pero al final son políticas que no favorecen al ciudadano, a la ciudadana. Es Claro. una promoción de vivienda Favorecen para construir mucho Para construir. y pues, viviendas súper caras que no se van a poder adquirir o que nada más poder adquirir al final. No, que comentábamos, hombre, que con lo que hemos hablado y demás se ha demostrado claro que no son políticas que vayan a favorecer a una clase obrera, a una clase media, no favorece, va a favorecer la especulación, porque tú vas a crear mucha vivienda, sí, vas a construir mucho, pero a un precio de mercado prácticamente, entonces no va a dejar promoción accesible en ningún momento. Entonces realmente, digámoslo así, celebrar plumero al Partido Popular, ¿no? Que lo que quiere es crear bien de mercado, no crear un bien social, ni muchísimo menos. Totalmente. ¿Alguna cuestión más? Muchos micros, ¿no? Muchos micros. Pues, Vero, un placer siempre compartir mesa contigo. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, también por tus aportaciones y, por supuesto, a vosotros y vosotras, muchísimas gracias por vuestra asistencia.